Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. El régimen de Maduro mueve su dinero a través de Banco de España, así lo titula Infobae. También, Michelle Bachelet amplió su informe y denunció que el régimen de Nicolás Maduro continúa con las ejecuciones extrajudiciales. Según el portal Pulso, pulso.com, tenemos: cuando Iván Márquez detone en Colombia un carro bomba, Maduro será cómplice. Vamos a desarrollar la primera nota. El régimen de Maduro mueve su dinero a través de Banco de España. A medida que un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero en nombre del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha encontrado un aliado en el Banco de España, según dos personas con conocimiento del asunto. El Banco Central de Venezuela depende cada vez más de su contraparte española para transferir y recibir fondos en el extranjero, en un momento en que las sanciones de Estados Unidos han llevado a muchos bancos e instituciones financieras grandes a evitar cualquier trato real o percibido con el régimen socialista. Los funcionarios del Banco Central de Venezuela dicen a contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país, y advirtieron que aún podrían tomar al menos un mes para liquidar las transacciones debido a un mayor escrutinio, dijo una de las personas. El gobierno español ha mantenido hábilmente relaciones tanto con Maduro como con la oposición, o sea, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países como líder legítimo del país venezolano, de Venezuela, devastado por la crisis. Aunque uno de los principales aliados de Guaidó, Leopoldo López, lleva meses viviendo en la residencia oficial del embajador español en Caracas, el gobierno español aún mantiene relaciones normales con Maduro y sus aliados. La ayuda del Banco de España llega en un momento crítico para la asediada administración de Nicolás Maduro, después de que el estatal Ziraat Bank, el mayor banco de Turquía por activos, dejó de ofrecer sus servicios para movimientos de dinero. El sistema financiero de Estados Unidos está fuera de lugar y los proveedores a veces tienen que esperar semanas para encontrar una cuenta que funcione para hacer pagos al gobierno. A menudo terminan confiando en instituciones financieras remotas desde Europa del Este, Asia o hasta Asia. Un vocero del Banco de España declinó hacer declaraciones o comentarios. Un funcionario de prensa del Banco Central de Venezuela dirigió preguntas al presidente del banco, Calixto Ortega, quien no respondió. También tenemos que las sanciones son más amplias. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace 3 años, ha impuesto sanciones a más de 100 personas y entidades venezolanas, entre ellas el Banco Central, para aumentar la presión sobre Maduro con la esperanza de un cambio de régimen. Estados Unidos ha intensificado sus medidas contra Maduro y el apoyo a Juan Guaidó este año, pero el estatus que aún permanece. Como consecuencia del mayor escrutinio y el acceso muy limitado a dólares, el Banco Central ahora realiza más transacciones en euros y a veces ofrece a sus clientes locales acceso a euros en efectivo. Este cambio convertiría al Banco de España en una opción atractiva sobre otros bancos fuera de la eurozona. La disposición del Banco de España para mover dinero de Venezuela es legal dentro del sistema de corresponsalía bancaria, en el que países, empresas y consumidores envían billones de dólares en pagos en todo el mundo. En algunos casos, los bancos corresponsales perfeccionan su nivel de escrutinio cuando tratan con países bajo sanciones financieras o señalados como riesgos de lavado de dinero. Las sanciones impuestas contra Venezuela por la Unión Europea, de la que España forma parte, incluyen un embargo a la venta de armas, así como una prohibición de viajar y congelamiento de activos para 18 funcionarios considerados responsables de violaciones de derechos humanos. Dentro de Europa, España es el país que recibe al mayor número de inmigrantes venezolanos que huyen del caos en su país natal. Si bien España reconoce a Guaidó como líder legítimo del país, todavía alberga al embajador designado por Nicolás Maduro en Madrid, así como a un representante elegido por la oposición. Aunque la mayor compañía petrolera de España, Repsol, dejó de enviar gasolina a este país caribeño,
todavía alberga al embajador designado por Maduro en Madrid, así como a un representante elegido por la oposición. Aunque la mayor compañía petrolera de España, Repsol, dejó de enviar gasolina a Venezuela en marzo, la compañía aún suministra diésel con bajo contenido en azufre a cambio de crudo. Con el objetivo de protegerse de los efectos de las sanciones, el gobierno de Venezuela ha estado considerando la posibilidad de cambiar a un sistema de mensajería de pagos internacionales operado por Rusia con alternativa a SWIFT, el sistema que utiliza la mayoría de instituciones financieras. También tenemos que Michelle Bachelet amplió su informe y denunció que el régimen de Nicolás Maduro continúa con las ejecuciones extrajudiciales. El régimen venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales, según denunció este lunes 9 de septiembre Michelle Bachelet ante la ONU. La alta comisionada presentó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Allí señaló que su organismo ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país. A este aspecto hizo referencia a información recibida de la organización no gubernamental Monitor de Víctimas, que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en la Gran Caracas. Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y de 2019 y demuestran la falta de mecanismo de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas, denunció Bachelet. Lamento que el chavismo, en lugar de haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, o mejor dicho, lo lamentó, lamentó que el chavismo no haya decidido disolver las FAES. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno, denunció Michelle Bachelet. En su informe de julio, había exigido a Maduro disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional, imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que los responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Ahora reclama que nada de eso se cumplió Michelle Bachelet. Pero para cerrar nuestro contenido de esta edición, tenemos: cuando Iván Márquez detone en Colombia un carro bomba, Maduro será el cómplice. Así lo titula el portal web pulso.com. En otras palabras, el dictador, además de narcotraficante, entra en la categoría de terrorista, así lo aseguró Gustavo Gómez en El Tiempo por la revelación de la semana. Hasta ahora, recuerda Gómez en su columna, era sabido que Venezuela tiene un gobierno de narcotráfico y en ese proceso se enriquecen sus cabecillas. Los protagonistas de primera fila en el desastre ético venezolano es el célebre Cartel de los Soles, conformado por altos oficiales y funcionarios untados de coca por todas partes. A partir de esa realidad, en el centro de la cual está Maduro, el columnista hace una ecuación simple. Un presidente que consiente que sus militares y colaboradores trafiquen con drogas y se beneficie es un narcotraficante. Pero después de las revelaciones de la revista Semana, que difundió documentos secretos del régimen que evidencian que el dictador alberga el territorio venezolano y apoya al ELN y a la banda criminal que encabeza Márquez, es decir, a las FARC, y entre todos conspiran para desestabilizar a Colombia, Gómez hace otra ecuación sencilla, a manera de interrogante. ¿Qué vendría siendo un presidente que protege y patrocina el terrorismo? Pregunta. Y recuerda que en julio pasado Maduro dijo: Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela. Cuando quieran venir, son dos líderes de paz. Pero Gómez lo corrige.
Pacifistas cuya vocación por el delito los llevó al incumplimiento o a incumplir los acuerdos de paz y volver a la ilegalidad. Los miembros de esta nueva empresa criminal han anunciado con repugnante emoción que van a desarrollar actividades terroristas. Por eso Gómez advierte que cuando Márquez detone en Colombia un carro bomba o atente contra un oficial de la Fuerza Armada o de las Fuerzas Armadas o secuestra a uno de los oligarcas que lo trasnochan, Maduro será cómplice. Todo acto terrorista que perpetren son protegidos, sus protegidos los comprometerá frente al mundo. La comunidad internacional puede convivir con borricos, pero no con terroristas. Cita, además, la resolución 1377 de 2001, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que los estados no pueden otorgar apoyo activo o pasivo ni derecho de circulación a personas vinculadas con actos terroristas, mucho menos financiarlos, sino todo lo contrario, velar por su enjuiciamiento. Para él, se trata del comportamiento más grave que mantiene un país en contra de otro en la historia reciente de nuestra región. Nunca antes se había conocido con precisión información acerca de las intenciones bélicas de un país latinoamericano frente a un vecino, fundamentadas principalmente en diferencias ideológicas y económicas. Así lo dice Gómez. Esta es información de Venezuela Libre. Seguimos muy atentos a todo lo que ocurre en nuestro país. Sigan muy atentos a nuestro canal de YouTube. De hecho, los invito a que le den a la campanita de guardar suscripción y estén atentos a todas las publicaciones que nosotros hacemos acá en Venezuela Libre. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.